Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta 18ª Jornada Familia y Comunidad en esta forma tan novedosa de vernos este año. Continuando con la programación que tenemos estipulada esta tarde, este día 26 de mayo, vamos a hablar sobre educación presencial, educación digital y tecnología. Este es el nombre que tiene por nombre esta conferencia que abordaremos esta tarde, en la que vamos a hablar aspectos como la evolución del modelo educativo, cómo ha irrumpido el aspecto digital con esas clases digitales, cómo ha afectado a la tecnología y sobre todo vamos a situarnos en varios momentos que nos ha dado este curso escolar, sobre todo desde el inicio de la pandemia, cómo ha sido esta relación, cómo se ha desarrollado durante este año y sobre todo cómo nos va a situar en ese futuro no tan lejano. Para eso vamos a contar con la presencia de don Julián Martín. Él es un profesional en tecnología, es periodista, filósofo, también es experto en e-learning, es un consultor experto en ello y también en educación digital. Antes de darle paso y tener la oportunidad de tener un aprendizaje bastante completo, pues recordarle a las personas que han decidido acompañarnos en esta tarde que tienen a su disposición habilitado un chat en el que pueden escribir cualquier duda que tengan, cualquier cuestión, consulta, que seguramente nuestro invitado estará bastante agradecido de poder responder una vez que concluya su charla. Sin más, me queda cederle el testigo a don Julián y darle las gracias y la bienvenida a esta jornada. De acuerdo, pues muchas gracias a ustedes en primer lugar. Bueno, la conferencia tiene por título, como vemos, ¿no? Educación presencial, digital y tecnología, porque ha sido y está siendo, y todavía queda un poco tiempo, un año muy particular para la educación en general, ¿no? Yo insisto en el agradecimiento solo primero que siempre doy. Esta diapositiva, esta transparencia se suele poner al final de las charlas, pero yo la pongo al principio porque dice mi madre siempre que es de bien nacidos ser agradecidos y bueno, pues por eso, en fin, pues lo pongo aquí tanto para el Ayuntamiento de Agüimes con su Consejería de Bienestar Social, a todas las personas que están detrás de este evento y, por supuesto, a todos ustedes que están en estos momentos en directo y también a los que puedan verlo quizá más tarde en diferido. Lo que nos estamos encontrando en este mundo que vivimos es que tenemos la tecnología por todas partes hoy en día. Nos está casi hasta sepultando lo que nos vamos viendo por todas partes. Tenemos esta tecnología y algunos incluso hasta tienen este miedo un poco apocalíptico a que vienen los robots, qué es lo que va a pasar, nos van a sustituir en los trabajos o va a ser al revés, cómo vamos a convivir con los robots, qué vamos a hacer con ellos. Hay un cierto miedo, qué es lo que va a suceder, la tecnología, ya digo, es omnipresente. A mí me gusta enseñar este gráfico inicial porque tenemos que ser conscientes de que si nos van a sustituir los robots, vamos a estar nosotros trabajando con ellos, pues depende. Ven que hay tres líneas de distintos colores que representan cómo está evolucionando el mercado laboral en los últimos años, desde el año 91. La línea que va hacia abajo, la más oscura de las tres, es la referida a los trabajadores que tienen un nivel de habilidad medio, digamos, ¿no? Ahí vemos que está efectivamente los robots y la tecnología y todo está haciendo que este tipo de trabajos vayan un poquito menos. La línea que se ve amarilla en el medio tiende un poquito a subir, sube un poquito, pero no demasiado, y son los trabajadores con baja cualificación y bajas habilidades. Siempre va a hacer falta, ¿no? Personal que esté un poco atento a ciertas cuestiones y que trabaje bueno, pues con una cualificación inferior, etcétera. Pero luego si vemos la línea verde, la que está en la parte superior, esa tiene una tendencia muy clara al crecimiento. Y son los trabajadores que tienen mayores habilidades y mayor cualificación.
los robots lo que están haciendo no es quitar tanto el trabajo en general, sino, bueno, pues que tengamos que estar nosotros mejor preparados. Los mejores trabajos y el mayor número de trabajos va a estar en esa línea de mayor preparación y mayor cualificación. Entonces eso es lo que tenemos que entender y nuestra educación, la de los niños, tiene que ir para allá. Esto está, además, coincidiendo con el uso de la tecnología, esto es en estadísticas recientes, en el uso de la tecnología en los hogares. En los hogares. Fíjense con ese círculo abajo de los 3 años de edad, cuándo empiezan a utilizar dispositivos digitales los niños. Y bueno, pues casi todos entre los 2 años, 3 años, entre los 5 años, casi todos los niños están ya utilizando dispositivos digitales. Tanto si nosotros mismos tenemos hijos o sobrinos nos fijamos, los bebés están teniendo dispositivos digitales. Esto no es algo que, en fin, que podamos controlar en el sentido de que está ahí permanentemente. Esto es una realidad. Esto está sucediendo y es algo con lo que, en fin, tenemos que tenerlo muy, muy claro. Me parece un cambio absolutamente radical que hace solamente 10 años pues no se daba de esta manera, pero ahora mismo pues está claro que es así. Pero no solamente en el hogar, como lo veíamos hasta ahora en esta diapositiva anterior, sino también en la escuela. Estos datos son también recientes y vemos en ellos, estos son datos internacionales, que bueno, una gran mayoría de estudiantes en su propia aula tienen dispositivos. Canarias se están haciendo esfuerzos por parte de la Consejería de Educación con la Administración General del Estado y fondos europeos, etcétera, y ya no es algo extraño que en las aulas de nuestros estudiantes en primaria, en secundaria y en todos los niveles educativos haya ordenadores y estos ordenadores no están de adorno, no es algo que se deje en un rincón, sino que se están utilizando, ¿no? Entonces, esta es una realidad que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos esta otra realidad que me gustaría que nos detuviéramos brevemente en ella, porque además está teniendo un impacto importante con la pandemia. No sé si ustedes manejan o conocen el concepto de pobreza educativa. Pobreza educativa, ¿y qué estamos haciendo con la tecnología? Por pobreza educativa entendemos qué es lo que sucede cuando un estudiante termina la educación primaria y no es capaz de tener pues unas habilidades mínimas y unas competencias mínimas, como por ejemplo en lectura, leer un texto con una dificultad media o baja y comprenderlo bien. Eso es lo que se llama, por ejemplo, pobreza educativa en el ámbito de la lectoescritura. En el ámbito de las matemáticas, una pobreza educativa sería pues terminar la educación primaria y bueno, pues no ser capaz de hacer las operaciones básicas, ¿no? Más sencillas. Pues esta pobreza educativa, si nos fijamos ahora en estos números, aquí vemos en los gráficos, cada una de las barras indica los estudiantes que sí superan estos mínimos, sí superan estos mínimos. Por ejemplo, las barras más altas que vemos que son de los países con niveles altos de ingresos, España por suerte está ahí, pues vemos que alcanzan pues prácticamente el 100% de los estudiantes, digamos que sí alcanzan estos niveles, pero en otros países pues de niveles de ingresos y en general pues medios no sucede así. De hecho, puede haber hasta un 40% de estudiantes en estos casos. O fíjense, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que lo tenemos muy cercano a nuestra realidad, pues el 60% de los niños latinoamericanos, cuando terminan la educación primaria, el 60% prácticamente no son capaces de hacer operaciones básicas, ¿no? De aritmética y matemáticas. Y un 25% de ellos no tienen un buen nivel de lectura. Esto es la pobreza educativa, que por supuesto fin, en Medio Oriente, Norte África, esta pobreza educativa es muy superior y ya no hablamos de los gráficos con esas figuras más bajas del África subsahariana, etcétera, porque ahí es casi mayoría. Pues esta pobreza educativa está aumentando muchísimo, por desgracia, con la pandemia.
está teniendo la pandemia un impacto tremendo en algunos países. Recuerden que en España pues hicimos un esfuerzo muy grande. En septiembre pasado estábamos todos un poco asustados en educación por ver qué iba a pasar con la reapertura de los colegios y de las universidades y de todos los centros educativos, ¿no? Institutos, secundaria y demás, y escuelas de infantil. Bueno, hicimos ese esfuerzo y nos ha ido bien porque hemos podido llevar el curso presencial. Pero en muchos países, por ejemplo, en Latinoamérica, llevan pues más de un año sin acudir a los centros, más de un año con los centros cerrados. Se habla de que incluso hasta un 15% de los estudiantes puede que incluso hasta que no vuelvan a pisar un centro, que ese abandono escolar se multiplique y realmente esto es una tragedia de unas magnitudes enormes, impresionantes, ¿no? Y frente a esta realidad que estamos viviendo, ¿qué está sucediendo? A mí me gusta enseñar también este gráfico por insistir en que la inversión y todo el trabajo tiene que estar sobre todo en la educación infantil, antes en fin, de la educación primaria. Esto es un estudio muy importante de un premio Nobel de Economía, que es Heckman, sin embargo, se vio que en nuestras sociedades de los países ricos, porque España es un país rico, aunque muchas veces nos cueste pensarlo, pero es así, a veces invertimos más en universidad, invertimos más en las enseñanzas de más alto grado, pero es en educación infantil y es en los niños más pequeños y en educación primaria donde estás produciéndose pues esta gran tragedia educativa que estamos viviendo, ¿no? Y ante esto la tecnología, ¿qué es lo que está haciendo? La tecnología tiene parte de software y parte de hardware. La tecnología está teniendo un efecto positivo, pero todavía muy pequeño. De hecho, en algunos, no los estudios de PISA que ustedes conocen, los estudios PISA, en el más reciente está cambiando un poco la tendencia, porque en los países que mejores puntuaciones sacan en estos informes PISA son países muy intensivos en tecnología educativa. Estamos hablando de estos países asiáticos como Corea del Sur, como Japón, como la misma China, ¿no? Que tienen una escuela muy digitalizada, ¿no? También en Europa, por ejemplo, pues países como Estonia, que tiene las mejores puntuaciones, por encima de Finlandia, que es el viejo mito, ¿no? de los exámenes PISA, son muy intensivos en tecnología, pero hasta hace poco sucedía un poco lo contrario, que los países donde más tecnología había, pues no tenían los mejores resultados. Ahora poco a poco está cambiando. Pero tenemos que comprender cómo la tecnología en esas clases presenciales y en esas clases online que tenemos ahora y de cara a futuro en este mundo híbrido que vamos a vivir, cómo va a afectar y cómo está afectando, ¿no? Por eso, la manera de pensar en la tecnología de educación. Estas tres frases a mí me gustan mucho porque ayudan a centrar nuestra mirada y a pensar mejor cómo es esta relación. La relación entre aprender y tecnología tiene tres partes, ¿no? Una que es, la primera, aprender sobre tecnología. Esto es fundamental en el mundo en el que vivimos porque, como hablábamos al principio, vivimos en un mundo tecnológico y eso hace que nuestros estudiantes y nosotros mismos tengamos que conocer sobre tecnología, tenemos que saber pues un poquito de cómo estamos haciendo ahora. Estamos delante de un ordenador o delante de un dispositivo, tenemos que manejarnos, aunque sea mínimamente, con ellos para hacer incluso gestiones con nuestro ayuntamiento, con nuestra en fin, administración general, para ver nuestra vida laboral, para ver nuestro pago de impuestos, en fin, todo este tipo de cuestiones. Tenemos que aprender sobre tecnología y sobre su uso. También aprender con tecnología, el segundo punto, porque es lo que está sucediendo hasta ahora. Estamos incorporando tecnología y más también recientemente con estas grandes compras de dispositivos y en fin, de máquinas que se están empujando a los centros, que como veíamos al principio ya es una realidad en los centros educativos de toda España, en los centros educativos canarios, desde luego, que ya tienen esta tecnología y por eso estamos aprendiendo con la tecnología, pero eso parece que no supone una mejora en sí mismo, ¿no? Por eso tenemos que ver cómo podemos aprender gracias a la tecnología, a aprovechar pues, las ventajas que tiene pues estos medios que estamos incorporando y beneficiarnos de esas ventajas, ¿no? Esto es aprender gracias a la tecnología. Y es lo que estamos empezando a analizar y a ver.
Voy a dedicar ahora unos minutos a hacer un repaso rápido sobre algunos hardwares educativos que son de un uso habitual, tanto en las escuelas como en nuestras casas. Esto vale para los docentes, vale para los padres de familia, madres de familia, etcétera, porque cada vez tenemos pues más aparatos a nuestra disposición y más hardware en nuestra casa, en la escuela. Y esto es aprender con tecnología. Los estamos incorporando y vemos, ¿no? Por eso surge muchas veces la pregunta. Esto es una estampa muy habitual en cualquier lugar donde hay estudiantes, si entran en una biblioteca donde están estudiando estudiantes y hasta el transporte público, ¿no? En el tren, desde luego, en Canarias, en los autobuses, etcétera, pues verán estudiantes y desde luego en cualquier biblioteca, en cualquier recreo, pues estará. Y entonces tenemos que ver qué es mejor un ordenador, es mejor una tableta, es mejor tal, habrá que verlo, ¿no? Vamos a hacer este repaso rápido un poco por todos, pues luego me gustaría hacer unas reflexiones posteriores a esto. Las tabletas, como vemos aquí, estas dos niñas tan simpáticas que están tan centradas en las tabletas, cuando nacieron pensamos que ya casi llevan toda la vida con nosotros, pero no es así. Eh, Nacieron como tales, aunque ya había algunas tabletas anteriores, pero sobre todo el iPad fue lo que marcó la diferencia y eso es de hace escasamente 10 años. Y bueno, cuando nació, pues nos deslumbró a todos, tanto desde el punto de vista de uso personal, particular, como también desde el punto de vista del uso educativo. Muchos pensaban que las tabletas iban a ser el dispositivo principal en educación, hasta el punto que incluso pues estaban unos programas que había entonces de Nicolás de Goroponte que decía vamos a dar un portátil a cada niño, one laptop per child, y se cambió a vamos a dar una tableta a cada niño, one tablet per child, ¿no? Se pensaba que bueno, como tenían una facilidad de uso tan grande que hasta los bebés, como estábamos viendo al principio, hasta los bebés saben utilizarla, pues, y además es una ventana maravillosa que no hace falta aprender a usarla, porque simplemente tocando ya puedes hacerlo. Y estábamos como fascinados y vimos pues un potencial enorme en las tabletas. Eso fue sobre todo en esos primeros años de su aparición, desde el 2010 cuando nació el iPad, hasta esos primeros años, hasta el 2015, 2016, y luego su uso, aunque sigue teniendo su uso y su lugar, especialmente en los estudiantes que todavía no tienen el hábito lector. Recordemos que tercero de primaria, cuarto de primaria, especialmente tercero, es donde se produce el cambio, en donde antes de esos cursos los estudiantes están aprendiendo a leer, aprendemos a leer hasta tercero de primaria, etcétera, mejoramos. Y a partir de tercero de primaria es cuando pasamos no ya a aprender a leer, sino que lo que hacemos es leer para aprender. Pues las tabletas están funcionando muy bien, sobre todo en los estudiantes prelectores hasta esos años, ¿no? Porque luego enseguida, una vez que se pasa esta etapa, llegamos a esto nuevo que son los estudiantes que ya con unos dispositivos, ¿no? Para trabajar, que eran los que se tenían antes de la irrupción tan meteórica y tan brillante, fulgurante de las tabletas. Al cabo de estos 5 o 6 años de pequeño deslumbramiento, se ha vuelto de nuevo a ver que, igual que sucede con los trabajos, ¿no? Nadie en una oficina normalmente se trabaja con una tableta, sino que se trabaja con un ordenador, ¿no? Y si además no es un portátil, sino que tiene una pantalla grande, pues mucho mejor. En el caso de los estudiantes sucede un poco lo mismo. Estos estudiantes que vemos en la imagen, bueno, pues tienen 10, 12 años, así, y a partir de estas edades, ya en cuanto los estudiantes ya no tienen que aprender a leer, sino que leen para aprender, pues utilizan mejor este tipo de dispositivos porque tienen este teclado con el cual ya no eres un mero consumidor de información, sino que tú también la produces, tú también creas, puedes trabajar por proyectos, puedes hacer pues muchas más cosas, ¿no? Realmente tienes más fuerza por decirlo de una manera, tienes como más superpoderes para poder hacer pues más trabajos y mejores trabajos. Este otro tipo de dispositivos no los tenemos en las casas, pero sí los tenemos en las escuelas, en nuestras aulas. Este es un poco más antiguo, es una pizarra digital que funciona con una proyección, etcétera. Hoy en día son equipos más modernos, son bueno, pues monitores interactivos,
pantallas digitales, como si fuera un gran televisor de 65, 75, 86 pulgadas, pero que son interactivos y se puede trabajar con ellos, son paneles interactivos. De alguna manera vienen a ser como una super tableta de, ya digo, hasta 86 pulgadas, y esto es algo que se tiene también bastante claro, que de hecho va a haber en el futuro cercano, en los próximos meses, un volumen inmenso de compras de estos dispositivos por parte de las administraciones públicas, por parte del Ministerio de Educación, por parte de las consejerías de educación de las comunidades autónomas, y en Canarias también van a llegar, de tal forma que en los próximos meses, ahora ya los colegios canarios tienen un número importante de paneles interactivos y de pizarras digitales en las aulas, pero en los próximos meses van a aumentar muchísimo, muchísimo más, ¿no? Vamos ahora con otro de los dispositivos que tiene quizá el que aporta la mayor polémica, ¿no?, de todos. ¿Qué pasa con los móviles, no? Porque ¿cuál es su problema? Pues el problema es como el que vemos aquí en esta figura, que están estas dos chicas atendiendo, estas dos estudiantes atendiendo al móvil, y esa ruptura con el fondo negro de la realidad, se pierde en la realidad, y bueno, pues son continuas las quejas de docentes y los familias, pues que, mira, pues los estudiantes en el aula no deben tener móviles como hacemos en algunos lugares. En Francia fue muy comentado hace un par de años esa prohibición de los móviles que se decretó allí. En España ha habido distintas también tomas de postura, sobre todo antes de la pandemia, porque luego, durante la pandemia, pues en muchos lugares que antes hablábamos de la pobreza educativa, ese concepto de que los niños al terminar la primaria no son capaces de hacer pues unas habilidades mínimas, pero también está la pobreza digital y la división digital. Pues por desgracia para muchas familias el móvil ha sido durante la pandemia pues su dispositivo educativo fundamental. No debería ser así, en mi opinión, porque el móvil no es el dispositivo ideal general para la educación. Aunque también es cierto, por ejemplo, que hay pues grandes iniciativas que están siendo muy exitosas con el uso del móvil para educación. Hay una aplicación muy conocida, por ejemplo, que se llama Duolingo, que está siendo un éxito a nivel mundial, que es para el aprendizaje de idiomas y se hace 100% enteramente a través del móvil. Y cada vez hay más contenidos, pequeñas píldoras informativas que se siguen en el móvil, y esto es muy interesante para muchos, por ejemplo, trabajadores también. No estamos solamente pensando en estudiantes menores de edad o en la universidad, sino también para trabajadores adultos, que, por ejemplo, pueden estar en movilidad, pues, en un hospital incluso, ¿no? Pues en la carretera, en mil sitios que cuando tengan un momento de descanso, pues pueden seguir estas píldoras informativas, sí, pero siempre, bajo mi punto de vista, como algo complementario a lo principal, ¿no? Porque en educación, igual que en el trabajo, al final tenemos que producir nosotros elementos, hacer proyectos que se suelen objetivar bueno, pues en algún tipo de comunicación, en algún tipo de documento, en algún tipo de entregable, en algún tipo de cuestión que nosotros producimos, y para eso son mejores siempre los ordenadores. Pero por otra parte, los móviles son como la nueva navaja suiza, que tiene un montón de cosas dentro de sí, desde una cámara de fotos hasta pues unos mapas, puedes posicionar, puedes hacer hasta una linterna, una radio, contenidos de todo tipo, puedes hacer vídeos, puedes hacer una cantidad de cosas muy interesantes también en educación, ¿no? Ahora les presentaré una foto que quizás les pueda parecer un poco extraña o peculiar, de estos niños que tienen la cara tapada, ¿no? ¿Por qué tienen la cara tapada? Pues bueno, pues porque ellos están viendo una realidad alternativa, en fin, realidad virtual, que responde a sus movimientos, y están inmersos en esa realidad. Esto a muchos de ustedes quizás les pueda parecer un poco como algo del futuro, pero en educación se está empezando a utilizar mucho para determinados casos de uso concretos, ¿no? Por ejemplo, en formación profesional, pues hay unos simuladores que hacen que los estudiantes se puedan meter de manera inmersiva en un mundo laboral determinado, para
por ejemplo, pues a sofocar algunos incendios, o por ejemplo, pues trabajos en altura, que muchas veces, como nos acostumbramos a ellos, pues aquí tenemos la posibilidad de hacerlo. Y en los niños más pequeños también hay algunos viajes virtuales que pueden hacer, pues para conocer otras culturas, otros mundos, ¿no? Cómo es pues una pirámide por dentro, o cómo es el Museo del Louvre, cómo es, bueno, pues esto poco a poco se está utilizando. Desde mi punto de vista, estos dispositivos todavía tienen un uso pequeño, pueden ser útiles para algunos casos concretos, incluso en casa también, ¿no? Esta imagen que vemos ahora es un poco complementaria con la realidad virtual porque es la realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada? Bueno, pues en realidad virtual nosotros nos sumergimos en un mundo que es 100% virtual, nos metemos en ese mundo como un buceador que se mete debajo del mar y está nadando y todo lo que ve, digamos, es ese mundo acuático en el que se ha sumergido, ¿no? Y bucea. Eso es lo que pasa en la realidad virtual. En la realidad aumentada lo que hacemos es tener nuestra realidad real que tenemos delante de nuestros sentidos, y a esa realidad le añadimos algunos elementos, ¿no? Esto, como esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo, también sucede en algunos aspectos en educación muy concretos. Pues, por ejemplo, estudiantes están viendo las piezas de un motor, cómo funciona, o las partes pues también en anatomía, humana o animal, etcétera, y bueno, pues esto se puede añadir. Yo creo que tiene un uso puntual, me parece algo de magia, también es un poco más complejo que la realidad virtual, pero también está teniendo su uso y su aplicación, ¿no? Robots, vemos aquí un robot educativo. Esto también cada vez tiene mayor presencia en las aulas, en algunas casas también, pero sobre todo en las aulas, la robótica se está incorporando al currículum en muchos lugares, y bueno, pues creo que es lo que hablábamos antes al principio, ¿no? De aprender sobre tecnología. Tenemos que aprender. No todos vamos a tener que manejar robots, pero bueno, está bien que en fin, que tengamos por lo menos unas nociones, ¿no? De que no hay una magia atrás, sino que hay pues unas instrucciones. Por ejemplo, este niño pues les está dando estas instrucciones a los robots para que puedan trabajar. De hecho, pues aquí vemos piezas, hay lo que se llama ahora el movimiento maker del inglés make, hacer, ¿no? Fabricar, pues cada vez pues el nuevo bricolaje, antiguamente se hacían circuitos así sencillos en las aulas, y ahora pues se hacen estos robots y estas cosas, ¿no? Que es la mejor manera de aprender sobre tecnología, pues es construyendo esa tecnología, ¿no? Lo mismo con el código, la programación. Mucha gente dice, de la misma forma que pues en los años 80, 90 y 2000 y todo el mundo, pues tenemos que aprender idiomas. En Canadá es fundamental aprender idiomas, aprender inglés y aprender alemán, porque son los que nos visitan y con quienes trabajamos, ¿no? En los hoteles y en los restaurantes y en las playas y en los alquileres de coches y en todas partes tenemos que aprender idiomas. ¿Sucederá lo mismo con la programación? Mucha gente dice que esto también es algo que tenemos que pasar todos, y que además esto como que configura de una buena manera nuestro cerebro. Bueno, yo no soy tan exagerado con esto, pero creo que al menos algunas nociones muy, muy pequeñas de esto es un poco lo mismo de antes, sí que tenemos que tener, ¿no? Ver en fin, que hay una serie de instrucciones y tener pues una ligera idea de qué significa programar, ¿no? Esto sucederá tanto en los colegios, ya digo, se está introduciendo pues esta asignatura o este área curricular pues en los currículos de todos los colegios y de todas las consejerías de educación, etcétera, pero cada vez irá más. Hay otros aparatos, herramientas, ¿no? Esto es una impresora 3D. La impresora 3D lo que hace es, en vez de sacar pues, algo en papel impreso, pues lo saca en la forma de algo que tiene volumen y que se puede tocar, ¿no? Aquí estas montañitas de colores que vemos, o, perdón, o esas otras figuras. Bueno, también hubo un tiempo, hace 4 o 5 años, por ejemplo, o quizá algo menos, que en todas las ferias educativas, de tecnología educativa, tanto en España como el SIMO de Madrid, ¿no? que es como la referencia en España, también otras que hay en Barcelona y en otros lugares, y también a nivel internacional. Ibas a la Feria de Londres y veías de este tipo de aparatos, impresoras 3D,
por allá y por acá, por todos los stands continuamente. Yo creo que, bueno, es un aparato útil, es interesante, pero tampoco me parece a mí que vaya a revolucionar la educación. Igual que este otro aparato que vemos aquí, si se fijan en la parte derecha abajo, esta pequeña seta gris es bueno, pues un altavoz inteligente, ¿no? En este caso es el de Google, tenemos ahí, y dirán, bueno, pues esto no es algo para escuchar la radio. Yo le digo, aparato, ponme la radio de mi gusto, ponme la música que me gusta, ponme tal cosa, o llama a la abuela, o haz tal cosa, ¿no? Pues también hay alguna aplicación, por ejemplo, para las tablas de multiplicar, que siempre las hemos tenido que repetir, ¿no? Pues es el aparato el que nos pregunta a nosotros. 3 por 4, 7 por 5, etcétera, y tenemos que responder, y el propio aparato es capaz de hacerlo y de saber si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Bueno, pues es un uso que no habíamos quizá caído en la cuenta, está ahí. Esto está en muchas casas porque, bueno, tiene un coste razonable y es interesante, y bueno, pues también tiene un uso educativo, ¿por qué no, no? A veces es sorprendente. Esto es como un pequeño repaso que hemos hecho de elementos de hardware, a veces algunos con los que no habíamos probablemente caído, que puedan tener un uso educativo, como este último de los altavoces, pero creo que conviene que nos centremos en esta otra versión de aprender gracias a la tecnología. En saber aprovechar estos recursos, hasta ahora se hablaba de nuevas tecnologías, se repetía mucho, ¿no? Nuevas tecnologías. Bueno, pues ya no son tan nuevas. En algunos casos un poco sí, ¿no? Como este último aparato, ¿no? Que hemos visto, el altavoz inteligente que tiene 3 4 años, como mucho menos. Pero los ordenadores, internet, etcétera, ya llevan más de 20 años con nosotros, o sea que ya no son nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que exprimirlas bien, ser lúcidos, conscientes, inteligentes, para darles el mejor uso educativo y, perdón, conseguir hacer con ellos cosas que antes no hacíamos, ¿no? Ya no se trata de aprender con tecnología, sino de aprender gracias a la tecnología. Y por ello incluso se están hasta reconfigurando los espacios de las aulas. Nosotros nos hemos criado, y la mayoría de nuestros niños también se crían, pues en aulas que son como un teórico de todo esto, el sociólogo de la educación, se llama Manuel Lenguita, le llama las aulas Webera porque están todos los estudiantes puestos pues como los huevos en una huevera, ordenaditos, ¿no? Con sus pupitres, etcétera. Pues ahora eso sigue siendo lo más habitual, pero poco a poco está cambiando hacia conceptos como este, por ejemplo, que vemos en la imagen, donde el aula tiene pues una mayor amplitud y hay espacios dentro del aula para trabajar de maneras diferentes. Por ejemplo, pues espacios donde se trabaja de una manera individual, espacios donde se trabaja por grupos, espacios donde se hacen exposiciones públicas, en donde se interactúa, se comparte, se piensa, se imagina, en fin. Este tipo de cosas realmente está cambiando porque nuestro objetivo al final es que, como esta niña, ¿no? Que está aquí contenta porque tiene un éxito educativo que es de lo que se trata, y para ello pues utiliza los métodos más clásicos que tiene al fondo con los libros, etcétera, y también el ordenador, y bueno, pues cómo lo podemos hacer, ¿no? Y para eso, pues ante toda la oferta que tenemos de dispositivos y de contenidos, de software también, que eso no hemos entrado hasta ahora, lo veremos también un poco, tenemos que ser inteligentes, lúcidos para, en fin, elegir lo mejor, porque tenemos que, en fin, tomarnos todo esto en serio. Como hablábamos al principio, la tecnología no es una cuestión de elección, que elijamos utilizar la tecnología o no, sino que es que está ahí. Está ahí, estamos rodeados de tecnología por todas partes, ¿no? Por tanto, tenemos que elegir bien. Y en cuanto a contenidos, por ejemplo, pues ¿qué pasa con los libros? Y sobre todo los libros de texto, ¿no? Esto también es tecnología. Los libros de texto son tecnología concretamente del siglo XVI, la tecnología de la imprenta que inventó Gutenberg, ¿no? En Maguncia. Y bueno, pues están ahí. El sector de los libros de texto en España tiene un poder importante, también económico, etcétera. Ha movido tradicionalmente casi 1.000 millones de euros anuales. Sin embargo, poco a poco ese mercado se va erosionando y cada vez tiene pues menos peso, porque, en fin, y ya incluso en los centros ya no es que las editoriales son conscientes de esto, ya no es que se elija el libro de la editorial X frente al libro de la editorial Y o similar, sino que muchas veces se sustituye el libro de la editorial X por el no libro, porque bueno, pues ya teniendo ordenadores, internet, etcétera, pues podemos crear nuestros propios materiales o acudir si estamos
aprendiendo sobre ciencias naturales, algún asunto, pues en vez de mirarlo en un libro de texto, ¿por qué no mirarlo en un documental de National Geographic? Que lo vamos a ver infinitamente mejor, ¿no? Es el tipo de, perdón, el tipo de planteamiento que se hace en algunos sitios, ¿no? Y por eso incluso, pues los libros están siendo sustituidos hasta por videojuegos. Aprender con videojuegos. Es algo que, claro, pues a los que nos criamos en los años 80 y 90 con algunos de los primeros videojuegos, pues nos parecería casi también fantástico, pero se está sucediendo. No solamente hay videojuegos educativos que tienen, pues en fin, cada vez mayor relevancia y están mejor hechos y funcionan estupendamente. Hay, sin ir más lejos, el creador de Atari, se llama Nolan Bushnell. Atari fueron estos juegos que estamos viendo aquí de los años 80, los matamarcianos más sencillos, pues eran los videojuegos de éxito pues hace 40 años, que ya es tiempo. Pues ese mismo gran genio de esos videojuegos, Nolan Bushnell, el creador de Atari, tiene ahora videojuegos educativos que lo que buscan, perdón, concretamente es que acelerar el proceso de educación, de tal forma que incluso, pues si pensamos en un curso que se pudiera hacer en condiciones normales en 2 años, pues que gracias a la utilización de ciertos videojuegos específicos para ello, pues en vez de 2 años, pues se pudiera hacer en año y medio o incluso en un año, ¿no? Por esa aceleración. Entonces son estos videojuegos educativos, pero también los videojuegos comerciales utilizados con un uso educativo también están funcionando y están funcionando cada vez más. Les sorprendería los casos de uso que hay de este tipo de herramientas, ¿no? Incluso hay hasta competiciones de videojuegos. Y esto es algo que sucede no solamente con los estudiantes menores de edad, etcétera, sino también incluso con las personas mayores. Hay estos juegos de habilidad y esto, en fin, de mantenernos despiertos. Saben que, desde luego, el mejor ejercicio intelectual que podemos hacer es la lectura, porque la lectura moviliza un montón de partes de nuestro cerebro, pero también hay actividades interactivas que podemos hacer. Entonces, la educación, tenemos que pensar en la educación para toda la vida y no solamente desde el punto de vista laboral y profesional, que tenemos que estar permanentemente actualizándonos, sino incluso cuando estamos ya jubilados, eh, ¿por qué no mantenernos intelectualmente vivos, cerebralmente despiertos, con algún tipo de actividad de este tipo y también, ¿por qué no?, compartir con nuestros nietos. Se da el caso de ahora con la pandemia, que estaban y todavía, ¿no?, los abuelos por una parte y los nietos por otra parte. Ha habido abuelos muy voluntariosos que se han metido en los juegos online para poder pasar la tarde con sus nietos. Esto es una sorpresa muy grande que nos hemos llevado algunos y que, en fin, que está ahí, hay que verlo. Por lo tanto, tenemos que evolucionar para no quedarnos un poco anclados en el pasado y tenemos que ver pues estos usos que estamos viendo, este aprender gracias a la tecnología, porque no queremos extinguirnos, no queremos ser como en fin, los viejos dinosaurios, ¿no?, que aparezca aquí, en este caso, este simpático dinosaurio que tenemos, que cayó el meteorito y se extinguieron los dinosaurios, ¿no? En estos momentos el meteorito pues viene a ser pues esta irrupción de lo digital que hemos visto que en nuestro mundo, con la aparición del móvil, con la aparición de estos otros elementos, pues ha cambiado y tenemos que sobrevivir, tenemos que ser como los mamíferos que sobrevivieron a aquello, ¿no? Por eso tenemos una serie de retos que trabajar y ya con esto terminaré. Quedan más o menos 10 minutos de charla para poder tener este debate posterior. Y vamos a ver ahora pues algunos de los retos y algunas de las propuestas que hacemos, ¿no?, porque se trata de ser positivos. Esta imagen viene a representar la preocupación existente que hay por los datos de los estudiantes, qué pasa con ellos, la cuestión de la privacidad. Además, estamos hablando de menores de edad, ¿qué sucede? Hay mucho miedo sobre esta cuestión en el ambiente, se palpa, se detecta, ¿no? Humberto Eco, con respecto a las novedades y la tecnología, pues hablaba de apocalípticos e integrados, ¿no? Los integrados son los que lo ven de una forma más positiva y los apocalípticos son los que ven las cosas de una manera más negativa, ¿no? Como que, bueno, todo esto es malo, etcétera.
Bueno, es verdad que hay que ser cuidadosos, hay que prestar atención, hay que resolver bien los problemas desde un punto de vista de la ingeniería y de la legislación y de la protección de los menores y de todos los puntos de vista. Pero bueno, yo particularmente soy optimista y creo que en general pues esto está bien resuelto. Siempre puede haber algún caso puntual de problemas, ¿no? Igual que con la ciberseguridad, ¿no? Siempre uno lee en prensa, pues tal sitio ha tenido un ataque, bueno, pero no es lo habitual. Recuerden siempre los medios de comunicación siempre hablan de pues del pequeño porcentaje, el pequeñísimo porcentaje de cosas que pasan mal, ¿no? Pues con esto sucede lo mismo. Y es más, con los datos, además, tenemos la suerte de estar en el continente europeo, que por suerte pues estamos fíjate, es curioso porque no estamos liderando la tecnología en general, sobre todo en los últimos tiempos, pero sí estamos liderando pues esta preocupación y en fin, las grandes empresas de Estados Unidos, también de Asia, etcétera, pues están asumiendo muchas veces la legislación europea, ¿no? Y tenemos suerte muchas veces, pues en España y en Canarias, de estar bajo Europa, digamos, o ser europeos, porque eso nos está pues favoreciendo mucho. Y también, y quería insistir un poco en esto, con los fondos europeos que están viniendo en los próximos meses y años con estos planes de recuperación, etcétera, para salir con fuerza del virus, pues está habiendo dineros de Europa que se están aprovechando por parte de, en fin, en este caso, nuestros gobernantes del área educativa para una serie de inversiones y reformas y transformaciones educativas que yo creo que pueden ser positivas. Vamos a dar este voto de confianza siendo, en fin, pues atentos, estando atentos a lo que sucede, y yo les aconsejo que también estén ustedes atentos a ver estos cambios y estas transformaciones que se están produciendo y se están viendo, ¿no? Por terminar, ya estamos en las últimas diapositivas, sí me gustaría tener unas cuantas palabras sobre este concepto que ven ustedes en imagen del aprendizaje informado por la evidencia científica. ¿Qué quiere decir este hombre, ¿no? Con esto, ¿no? Bueno, pues aprendizaje informado por la evidencia científica eh, tiene que ver, ven aquí estos científicos que están como manifestándose, diciendo que, oye, contad con nosotros, los científicos somos importantes. En España muchas veces lo olvidamos, la inversión que tenemos en investigación y desarrollo pues es en porcentaje de las más bajas de Europa y de los países occidentales dentro de la OCDE, y eso es una pena. Y lo hemos visto con la pandemia, con el virus. Lo que nos está sacando, por suerte, poco a poco de esta pesadilla en la que hemos estado y todavía seguimos estando del virus, es la ciencia, han sido las vacunas que se han desarrollado, ¿no? Pues en el campo educativo también hay toda una ciencia del aprendizaje. Hay en fin, científicos que llevan muchísimos años, décadas de trabajo investigando de manera científica cómo es el aprendizaje humano, cómo aprendemos los humanos a leer, cómo son las estructuras que tenemos sobre las matemáticas, tienen un carácter previo o no, incluso hasta en qué zonas del cerebro está la numeración, por ejemplo, ¿no? O cómo se produce pues ese fenómeno de que reconozcamos las letras y las convirtamos en palabras y las convirtamos en un discurso, ¿no? Como decían los griegos, esto de que la escritura es como los odres, igual que los odres conservan el vino, pues la escritura conserva la palabra. Y nosotros, y eso es algo muy nuevo, que existe desde hace 2500 años aproximadamente, nuestro cerebro no estaba preparado para ello. Y es curioso ver cómo la parte del cerebro donde siempre la tenemos para, por ejemplo, reconocer las caras de las personas, esa misma parte no solamente reconoce las caras de las personas, sino también esa parte es la que reconoce las letras y las letras y las transforma en sonidos y las transforma en palabras y las transforma en discurso, ¿no? Todos estos científicos nos tienen que ilustrar, nos tienen que iluminar para que en fin, apliquemos los mejores conocimientos sobre cómo aprendemos a la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. Y esto está en las facultades de psicología, en las facultades de biología, en las facultades de medicina, en las facultades de informática también, con la inteligencia artificial que nos ayuda
a comprender muchas veces también nuestra realidad, ¿no? Psicología cognitiva, la lingüística, la epistemología, la teoría del conocimiento, hasta la antropología, la filosofía también, teoría del conocimiento clásica, mil cosas, ¿no? Y de esta forma, pues tenemos que hacer que los científicos pues nos marquen un poco la pauta, porque no todo vale, ¿no? Tenemos que este semáforo en el que no todo vale en educación. La innovación educativa está muy bien para hacer cambios, etcétera, pero los cambios pueden ir a peor. Uno puede cambiar algo que funcionaba bien y estropearlo. Los cambios y la innovación en sí misma no es un bien en sí mismo. Eh, Podemos innovar para peor. Y los científicos tienen que ser un poco, digamos, los jueces que nos digan, pues tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por allí. Por eso todos los elementos en educación y especialmente la tecnología como esa herramienta tan poderosa, tiene que tener pues una fundamentación científica, concretamente de la ciencia del aprendizaje, en esa psicología cognitiva, como hablamos, en esa neurociencia, en esa epistemología, en esa, incluso, pues ya digo, antropología, filosofía, ciencia de los datos, de todo, tiene que estar bien construido, bien cimentado ahí, porque no todo vale, habrá cosas a las que habrá que poner el semáforo rojo, párate aquí, y otras a las que va a decir verde, impulso, adelante, apoyamos todo esto. Y esto, al final, tiene que ser como un fruto de consenso entre todos los actores involucrados en educación, llegar a este acuerdo que vemos aquí, ¿no? Estas palmas que se chocan de un poco pues de alegría por que son los propios científicos los que tienen que marcar esta pauta, pero también la propia administración que por supuesto, los currículums se hacen con la cabeza, no se hacen de manera caprichosa, ¿no? Pero hay que verlo también las propias empresas del sector educativo, igual que las empresas farmacéuticas, por ejemplo, pues ayudan a que la sanidad mejore y los productos sanitarios mejoren, pues las empresas educativas, las editoriales de los libros de texto, las empresas que hacen contenidos educativos digitales, etcétera, hasta el propio hardware y todo, pues tienen que colaborar con la administración, tienen que colaborar con los científicos y las propias escuelas. Las escuelas, ¿por qué no? Fíjense, los mejores hospitales de España y del mundo son aquellos que hacen investigación, que colaboran con la industria farmacéutica para ver, ahora por ejemplo con las vacunas, ¿qué ha pasado con AstraZeneca, la segunda dosis? Bueno, pues ha habido una investigación que se hace en un hospital, obviamente. ¿Qué pasa si ponemos esta segunda vacuna? ¿Qué además es esto otro? Pues los colegios también. Tenemos que ver, pues oye, pues si aplicamos este método de lectoescritura, nuestros estudiantes van mejor que con otro método alternativo, y poco a poco, en un proceso de mejora continua, bueno, pues mejorando, y por eso la tecnología como herramienta fundamental de nuestros tiempos nos tiene que ayudar a que cada vez, en fin, pues nuestra educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto presenciales como virtuales, y lo que sucede en las aulas, en los colegios y también en casa, porque cada vez aprendemos más fuera del aula. Es esa educación abierta que tenemos, pues viendo un documental en televisión y hablando con nuestros iguales y hablando con nuestras familias y con los accesos que tenemos, ¿no? Tenemos a nuestra disposición pues, los móviles que son pues ahora mismo un ordenador potentísimo en nuestro bolsillo, y bueno, pues tenemos que ser conscientes y por eso pues este es el planteamiento que tenía, ¿no? Por ver e insistir en todo esto. Yo creo que soy positivo porque creo que en general estamos yendo a mejor, aunque a veces nos cueste verlo, porque claro, nos fijamos siempre en aquello que está pues algo peor y como hablábamos antes de las noticias, ¿no? Se destaca lo que no funciona bien, no se destaca en las noticias lo que va bien, ¿no? Y eso es una pena, pero bueno, es así, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahora pues estoy, como hablábamos al principio, un poco a su disposición pues para poder responder, si es que soy capaz, a las preguntas que me puedan haber formulado en ese chat, y por tanto pues Teresa podrá indicar que puede ser de interés para nuestros escuchantes y nuestros televidentes o seguidores en esta charla. De acuerdo. Gracias, Julián. Desde luego, vamos, por lo menos si les ha pasado a todos los que nos siguen, como a mí,
se me ha abierto un universo enorme, porque bien dices, normalmente la idea que suele estar aparejada con la tecnología suele tener un matiz pues algo negativo, ¿no? Como de aquellas consecuencias que no suelen gustar tanto, pero creo que gracias a esta intervención tuya pues se ha podido descubrir todos los aspectos positivos y lo que viene ya en camino y parece imparable. El podernos informar creo que es fundamental, tú lo has dicho, y el poder estar pues eso, muy bien informado, formado y desde luego que haya un apoyo por parte de, bueno, pues esa Consejería de Educación, esos organismos que ayuden a que la tecnología Las esté administraciones al uso locales también. de todos los niños, niñas, profesores, profesoras, pues de todos, sería lo ideal. Si te parece, hemos tenido intervenciones en el chat y te voy a pasar algunas cuestiones. Estupendo. Vamos con la primera de ellas. ¿Crees que llegaremos a depender demasiado del contexto digital para estar integrados en la sociedad? Sí, sí vamos a depender de ello, no al 100%, porque siempre va a haber en fin, personas que estén fuera de lo digital. Y en estos momentos pues sucede que pues las personas más mayores están fuera de lo digital, pero cada vez son más incluso algunas gestiones que se pueden hacer únicamente en digital. Por poner un ejemplo tonto, ¿no? Desde hace bastantes años ya, si uno quiere viajar a Estados Unidos, tiene que rellenar un formulario y ese formulario está únicamente online, en digital. Uno no puede ir a ningún sitio y rellenar un papel con un bolígrafo. Tiene que hacerlo estrictamente en una página web que se facilita para poder dar tus datos, ¿no? ¿Eso dónde lo vamos a notar más claramente? Pues en el dinero. En el dinero, si nos fijamos ahora, manejamos cada vez más la tarjeta de crédito u otros medios de pago que se han pago con el móvil, que se han hecho populares también ahora con la pandemia y antes de la pandemia también, y cada vez tiene más peso. Pero también utilizamos dinero metálico, monedas y billetes. Sin embargo, se acordarán de esto que les voy a indicar, dentro de unos años pasará un tiempo todavía, pero dentro de unos años no habrá monedas y billetes, será todo digital, ¿no? No se hace esto ahora porque hay mucha gente que no puede estar sin utilizar monedas y billetes. Pensemos en personas mayores y pensemos en personas que no tienen esas habilidades, ¿no? Pero cuando todo esto vaya más avanzado y estemos todos acostumbrados, realmente nuestro mundo ya no es el mundo de lo no digital y el mundo de lo digital, sino que aquello donde lo digital tenga más sentido, pues se hará de manera digital, como estamos hablando de esto del dinero o algunas de las gestiones que hemos hablado. Y, y bueno, pues vamos claramente hacia eso. Eso no es ni bueno ni malo. Eso realmente, bueno, pues es lo que es. Y sí que nos hará falta, pues, a lo mejor no tener los medios en propiedad, ¿no? Decir, pues, que todo el mundo tenga móvil. Es que eso ya pasa. Em, Incluso, fíjense, los pobres chicos que vienen en las pateras, eh, vienen con un móvil. Vienen con un móvil, ¿no? Y llaman a sus familias y ya llaman entre ellos, etcétera. Bueno, es hacia donde vamos. ¿Que vamos a depender? Pues sí, vamos a depender de ello. Pero eso no es ni positivo ni negativo, es solamente la realidad en la que vivimos. Desde luego, el escenario que hemos tenido en estos años, desde el año pasado con la irrupción de la pandemia, ha servido como trampolín a la entrada de esas tecnologías, aunque al principio fue, como comentabas, algo así abrupto, pero ha servido para que todos los usuarios conozcamos un poquito más pues, los buenos usos que tiene la tecnología, ¿no? Mm. Entonces, bueno, en esa línea, como ya hemos tenido como ese encontronazo gracias a la pandemia con la tecnología y vamos a aprovecharla, porque esa es la idea, quizás consideras que debería estar más liberado o garantizado de alguna forma el acceso a una Internet universal, gratuita, también pues por la importancia que tiene para la vida y también para la educación, que facilite pues eso, el manejo universal de la misma. Claro. Hay aquí dos elementos. Uno es el acceso a Internet. Desde algunos círculos se habla del acceso a Internet como nuevo,
como nuevo derecho humano. Todo el mundo tiene derecho a acceso a Internet y esto realmente está más o menos garantizado desde el punto de vista de que, en fin, pues si no tenemos acceso en nuestro domicilio, etcétera, pues siempre pues tenemos la posibilidad de acercarnos a una biblioteca o de acercarnos a algún lugar donde tengamos ese acceso, ¿no? Hoy en día tenemos acceso a Internet en los móviles y esto es algo que está ahí. Pero el acceso es solamente, como la llama la brecha digital, es solamente la primera parte de esa brecha, ¿no? Tener ese acceso, porque luego se trata de manejarse adecuadamente en ese acceso, ¿no? Hasta hace pocos años, pues la alfabetización, pues era pues aprender a manejarse en la lectoescritura, poder leer pues un texto que nos dan, pues para un contrato compra de un piso, de arrendamiento de un piso, de alquiler, de nuestro contrato laboral, pues una multa que nos ponen, cualquier documento que nos presentan tenemos que leerlo, ¿no? Y ahora, pues esa brecha digital no solamente está desde el punto de vista del acceso, sino también desde el punto de vista de una competencia digital que podamos tener, sí, aunque sea mínima, ¿no? Está este mito de los nativos digitales, que no es cierto, en el sentido de que sí es cierto desde el punto de vista de que los niños y las personas de menores edades no tienen miedo a la tecnología y se tiran a la piscina de la tecnología y saben que hay agua y saben más o menos nadar, pero muchas veces se ahogan en la tecnología porque no tienen la madurez a veces para darse cuenta de las cosas, de comportamientos que uno no haría en la vida real, los hacen en la vida digital. Hablar con un desconocido que no saben quién es y a lo mejor pues darles una información que no deben darle o mandarle fotografías que no deben mandarle, ¿no? Y eso lo hacen los nativos digitales, o sea que tenemos que ayudar a esos nativos digitales y tener esas competencias también, que muchas veces son aplicar el sentido común, pero eso hay que educarlo también y es la segunda parte de la brecha digital que es la más difícil de conseguir cubrir, ¿no? Porque lo que es el acceso a lo digital, el puro acceso, es simplemente cuestión de invertir en dispositivos y de invertir en conexión, etcétera. Pero esta segunda parte de la brecha digital, esta formación, no es tan sencillo porque no tiene que ver con poner más dinero o menos dinero, sino que tiene que ver, bueno, pues esa formación y bueno, la competencia digital desde hace tiempo es una de las competencias básicas que se recogen en los currículums y ahora con las nuevas leyes en España, desde luego, la nueva ley educativa tiene esto muy en cuenta, ¿no? Que no puede uno terminar su formación obligatoria sin tener esta competencia digital mínima, pues para desenvolvernos en el mundo, como hemos visto, porque tarde o temprano cada vez habrá más y más gestiones administrativas y de todo tipo que serán únicamente vía digital. También un usuario que nos está acompañando se pregunta que cómo la tecnología, todo este avance va a afectar sobre todo a las relaciones sociales. ¿Van a haber nuevos modelos a la hora de relacionarse? Porque cuestiona como que las tecnologías hace de alguna forma que se pierdan esas relaciones que habían con muchas personas, como que considera que la tecnología es más individualista. ¿Consideras que esto es así? ¿Habrán nuevos modelos de relaciones? Bueno, esto ya no es una cuestión de futuro, sino que es una cuestión de presente, realmente, ¿no? Especialmente con las redes sociales, tenemos unas posibilidades alternativas y adicionales. O sea, las redes sociales no suponen o no deberían suponer que dejemos de relacionarnos con las demás personas de la manera habitual, ¿no? Que veníamos haciendo antes de la aparición de todas estas tecnologías. Lo que sucede es que ahora tenemos más opciones de relación, ¿no? Y bueno, pues no tienen por qué ser individuales. De hecho, con redes sociales podemos llegar a mucha más gente que por la vía tradicional, ¿no? En un escenario, pues estas charlas, sin ir más lejos, pues hasta desde la pandemia, pues se hacían lugar presencialmente con un aforo determinado y ahora pues también hay un aforo, ¿no? Que es potencialmente infinito, ¿no? Y bueno, pues no es, insisto como hablaba antes, no es ni mejor ni peor, es distinto y es la realidad en la que vivimos y tenemos que ser lúcidos, tenemos que ser conscientes y tenemos que estar ahí. Desde luego, como decías, no es ni bueno ni malo.
hay que estar en esta tecnología presente que tú remarcabas y bueno, también apostar por eso, por la formación, la información y la curiosidad y el atrevimiento de probar y no tenerle tanto miedo a estos aspectos. Terminamos aquí. Julián, te doy las gracias en nombre mío y de esta entidad. Te agradezco tu intervención y bueno, y gracias por abrirnos esa ventanita hacia lo tecnológico y lo digital. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. He empezado por ahí y termino también con ese agradecimiento porque es lo suyo. Muy bien. Bueno, a las personas que nos han acompañado, darles las gracias también y invitarles a la próxima jornada programada de esta 18ª Jornada Familia Comunidad. De nuevo agradecerles y no se olviden que si quieren contestar a nuestro cuestionario de evaluación lo pueden encontrar en el chat, así como las microsesiones que también podrán disfrutar de ellas de manera online, igual que esta conferencia que ha tenido lugar esta tarde. Muchas gracias y les esperamos hasta la próxima.